Michael Olise. 150 millones de euros. Y una pregunta que hoy está dividiendo al madridismo como pocas veces en los últimos años. Soy Nilsson y si amas al Real Madrid tanto como yo, suscríbete ahora mismo. Deja tu comentario y acompáñame hasta el final porque lo que está ocurriendo puede marcar el futuro deportivo del club durante la próxima década. Estamos hablando de uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo. Un jugador capaz de romper líneas, de generar ventajas donde no existen, de decidir partidos con una acción individual. Un futbolista moderno, creativo, atrevido y con un potencial enorme. Pero el problema no es Michael Olise. El problema es el Real Madrid. Y cuanto antes entendamos esa diferencia, antes podremos comprender por qué esta operación está generando tantas dudas entre una parte importante de la afición madridista. Porque mientras los titulares hablan de 150 millones de euros, mientras los medios alimentan la posibilidad de una incorporación histórica y mientras algunos aficionados ya imaginan a Olise vestido de blanco en el Santiago Bernabéu, existe una cuestión mucho más profunda que nadie parece querer afrontar. ¿Cuál es el verdadero problema de este equipo? Porque cuando analizamos la última temporada con honestidad, sin fanatismos y sin excusas, encontramos una realidad preocupante. El Real Madrid sigue teniendo algunos de los mejores futbolistas del planeta. Sigue contando con jugadores capaces de ganar partidos por sí solos. Sigue poseyendo una plantilla que provoca admiración en toda Europa. Pero ya no transmite la misma sensación de control. Y eso es algo que los madridistas hemos empezado a notar cada vez con más frecuencia. Antes el Madrid imponía su voluntad. Antes el Madrid decidía cuándo acelerar y cuándo pausar. Antes el Madrid controlaba emocionalmente los encuentros. Antes los rivales perseguían la pelota durante largos tramos del partido. Ahora, demasiadas veces, los encuentros se convierten en intercambios de golpes. Demasiadas veces el equipo depende de una genialidad individual. Demasiadas veces parece que el partido vive en el caos. Y el caos puede servir durante algunos encuentros. Pero el caos rara vez construye una era. La historia del Real Madrid demuestra exactamente lo contrario. Los grandes ciclos ganadores siempre estuvieron sostenidos por futbolistas capaces de gobernar el juego. No solamente por estrellas. No solamente por goleadores. No solamente por extremos veloces. Sino por cerebros. Y aquí es donde aparece la gran preocupación. Porque el debate actual no debería ser si Olise es suficientemente bueno para jugar en el Real Madrid. La respuesta es sí. El debate debería ser mucho más incómodo. ¿Es Olise lo que más necesita hoy el Real Madrid? Y cuando uno analiza la plantilla con frialdad, aparecen dudas muy difíciles de ignorar. El equipo tiene talento ofensivo prácticamente ilimitado. Tiene futbolistas capaces de atacar espacios. Tiene velocidad. Tiene desborde. Tiene capacidad para finalizar. Tiene juventud. Tiene potencial. Tiene futuro. Lo que no parece tener con la misma claridad es un director de orquesta capaz de controlar cada fase del juego. Porque el vacío que dejaron ciertas leyendas del centro del campo no se llena únicamente acumulando atacantes. No se llena aumentando la cantidad de jugadores capaces de encarar. No se llena con más electricidad ofensiva. Se llena con inteligencia táctica. Se llena con liderazgo futbolístico. Se llena con personalidad para asumir la responsabilidad cuando el partido se vuelve complejo. Y aquí es donde empieza a surgir una sensación incómoda. Una sensación que muchos madridistas tienen pero pocos se atreven a expresar. Tal vez Florentino Pérez esté buscando una solución espectacular para un problema que exige una solución diferente. Y esto no es una crítica al presidente. Porque nadie puede negar todo lo que ha hecho por este club. Estamos hablando del dirigente más exitoso de la historia moderna del Real Madrid. El hombre que transformó la institución. El responsable de construir proyectos legendarios. El presidente que convirtió al club en una referencia mundial. Pero precisamente por eso la exigencia debe ser máxima. Porque cuando hablamos del Real Madrid no basta con fichar grandes jugadores. Hay que fichar los jugadores adecuados. Y esa diferencia es enorme. Porque un futbolista extraordinario puede fracasar si llega en el momento equivocado. Puede convertirse en una pieza redundante. Puede generar desequilibrios involuntarios. Puede ocupar recursos económicos que eran necesarios para resolver problemas más urgentes. Y eso es exactamente lo que preocupa a muchos aficionados. No el nivel de Olise, sino el contexto de su posible llegada. Porque imaginemos por un momento que la operación se completa. Imaginemos que los 150 millones se invierten. Imaginemos que el futbolista aterriza en Madrid. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién organizará el juego?
¿Quién marcará el ritmo? ¿Quién controlará los momentos críticos? ¿Quién permitirá que las estrellas ofensivas reciban la pelota en mejores condiciones? Porque los grandes equipos no se construyen únicamente desde el brillo. Se construyen desde el equilibrio. Y el equilibrio es precisamente lo que parece faltar en determinados momentos. No es casualidad que muchos analistas sigan señalando el centro del campo como la zona donde el club debería concentrar sus mayores esfuerzos. No es casualidad que cada vez más aficionados reclamen un perfil diferente. No es casualidad que la discusión siga creciendo semana tras semana. Porque la sensación es evidente. El Madrid necesita volver a dominar. Necesita volver a gobernar los partidos. Necesita volver a imponer condiciones. Necesita recuperar una identidad competitiva basada no solo en el talento, sino también en el control. Y por eso esta posible operación genera tantas preguntas. Porque cuando se habla de 150 millones de euros ya no estamos hablando simplemente de un fichaje. Estamos hablando de una decisión estratégica. Estamos hablando de la dirección que tomará el proyecto. Estamos hablando de las prioridades deportivas del club. Estamos hablando de lo que el Real Madrid quiere ser durante los próximos años. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque mientras todo el mundo discute sobre Michael Olise, comienzan a aparecer otros nombres sobre la mesa. Nombres que representan una visión completamente distinta del futuro. Nombres que podrían cambiar radicalmente la estructura del equipo. Nombres que responden precisamente a las carencias que muchos aficionados llevan meses señalando. Y cuando comparas ambas posibilidades, cuando analizas los perfiles, cuando observas las necesidades reales de la plantilla, la pregunta se vuelve todavía más incómoda. ¿Está el Real Madrid persiguiendo una oportunidad de mercado? ¿O está resolviendo sus verdaderos problemas? Porque la respuesta a esa pregunta podría definir el próximo ciclo ganador del club. Si existe algo que diferencia al Real Madrid de cualquier otro club del mundo, es que aquí nunca basta con ganar. Aquí siempre hay que anticiparse al futuro. Hay que detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis. Hay que tomar decisiones pensando en los próximos 5 años y no únicamente en la próxima portada. Y precisamente por eso esta situación merece una reflexión profunda. Porque cuando un club contempla una inversión cercana a los 150 millones de euros, ya no está fichando solamente a un futbolista. Está enviando un mensaje. Está definiendo prioridades. Está revelando cómo interpreta sus propias necesidades. Y cuanto más analizamos la situación actual del equipo, más evidente parece que la verdadera urgencia no está donde muchos quieren hacer creer. El Real Madrid sigue siendo una máquina de generar peligro. Sigue teniendo velocidad. Sigue teniendo desborde. Sigue teniendo capacidad para atacar espacios. Sigue teniendo futbolistas capaces de decidir encuentros en cuestión de segundos. Lo que ha desaparecido en demasiados momentos es la sensación de autoridad. La sensación de que el equipo controla todo lo que ocurre sobre el césped. La sensación de que los rivales juegan exactamente el partido que el Madrid quiere. Y eso es algo que históricamente siempre distinguió a las mejores versiones del club. Cuando uno recuerda las épocas más dominantes del Real Madrid moderno, aparecen muchos nombres legendarios. Aparecen goleadores históricos. Aparecen extremos devastadores. Aparecen defensores inolvidables. Pero detrás de todos ellos siempre existía una estructura. Existía un orden. Existía una idea. Existía un núcleo capaz de gobernar los partidos. Ese tipo de futbolista que no siempre ocupa las portadas, pero que termina decidiendo temporadas enteras. Ese perfil que recibe bajo presión cuando nadie quiere la pelota. Ese jugador que entiende cuándo acelerar y cuándo enfriar el encuentro. Ese futbolista que convierte el caos en control. Y cuando observamos al actual Real Madrid, la pregunta surge de manera inevitable. ¿Dónde está hoy ese jugador? Porque el fútbol moderno se ha vuelto cada vez más físico, más rápido y más agresivo. Precisamente por eso los organizadores de élite se han convertido en un bien extremadamente escaso. No abundan. No aparecen cada temporada. No se encuentran fácilmente en el mercado. Y cuando surgen oportunidades para incorporar perfiles de ese nivel, los grandes clubes actúan con rapidez. Por eso resulta tan interesante observar algunos de los nombres que están apareciendo alrededor del mercado europeo. Futbolistas capaces de ofrecer exactamente aquello que parece faltar. Jugadores con personalidad para liderar la construcción del juego.
con capacidad para conectar líneas, con inteligencia para interpretar los distintos momentos de un partido, con madurez táctica para competir al máximo nivel. Y aquí es donde la discusión se vuelve verdaderamente apasionante. Porque mientras una parte de la afición imagina los regates, las asistencias y los goles que podría aportar Michael Olise, otra parte del madridismo contempla un escenario diferente. Un escenario donde el club decide reforzar el corazón del equipo. Un escenario donde la prioridad absoluta pasa por reconstruir la sala de máquinas. Un escenario donde la siguiente gran estrella no es necesariamente el jugador más espectacular, sino el más necesario. Y sinceramente, como madridista, creo que esa es la conversación que deberíamos estar teniendo. No porque Olise no tenga calidad para triunfar en el Santiago Bernabéu. La tiene de sobra. No porque su llegada garantice un fracaso. Sería absurdo afirmar algo así. Estamos hablando de un futbolista extraordinario. Lo que genera dudas es otra cosa. Lo que genera dudas es el orden de las prioridades. Porque los recursos son limitados incluso para el Real Madrid. Cada euro invertido en una operación deja de estar disponible para otra. Cada decisión condiciona las siguientes. Cada apuesta abre unas puertas y cierra otras. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo. No el riesgo de que Olise juegue mal. No el riesgo de que fracase individualmente. Sino el riesgo de que el club destine una cantidad gigantesca de recursos a una zona donde ya posee enormes alternativas mientras otras necesidades continúan esperando solución. Porque el fútbol está lleno de ejemplos. Equipos que acumularon talento ofensivo hasta niveles impresionantes. Equipos que ficharon nombres espectaculares. Equipos que conquistaron titulares durante meses. Y sin embargo nunca encontraron el equilibrio necesario para dominar. Porque una plantilla no se construye sumando cromos. Se construye encajando piezas. Y cuando una pieza encaja perfectamente, el rendimiento colectivo se dispara. Por eso cada vez más aficionados señalan perfiles diferentes. Jugadores que tal vez no generen la misma explosión mediática. Jugadores que quizá no vendan tantas camisetas durante la primera semana. Jugadores que probablemente no provoquen el mismo impacto en redes sociales. Pero futbolistas capaces de transformar el funcionamiento completo de un equipo. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando el centro del campo funciona, los atacantes brillan más. Cuando el centro del campo domina, los extremos reciben mejores balones. Cuando el centro del campo controla, los delanteros generan más ocasiones. Cuando el centro del campo impone el ritmo, todo el equipo crece. Es una cadena. Una estructura. Una lógica futbolística que históricamente ha definido a todos los grandes campeones. Por eso muchos madridistas sienten que este verano puede convertirse en uno de los más importantes de los últimos años. Porque no se trata únicamente de nombres. No se trata únicamente de fichajes. Se trata de identidad. Se trata de decidir qué tipo de Real Madrid veremos en el futuro. Un equipo construido alrededor del impacto mediático. O un equipo construido alrededor de las necesidades reales del terreno de juego. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente parece que el club necesita respuestas contundentes. Necesita liderazgo. Necesita personalidad. Necesita una estructura sólida que permita maximizar el talento extraordinario que ya existe en la plantilla. Porque talento hay de sobra. Estrellas hay de sobra. Potencial hay de sobra. Lo que necesita el Madrid es volver a convertirse en ese equipo que obliga a los rivales a perseguir sombras durante 90 minutos. Ese equipo que controla emocionalmente las eliminatorias. Ese equipo que transmite autoridad desde el primer minuto. Ese equipo que entra en un estadio y provoca respeto incluso antes de que empiece el partido. Y para conseguirlo quizá haga falta algo más importante que un fichaje espectacular. Quizá haga falta una decisión valiente. Una decisión basada en el análisis y no en la emoción. Una decisión basada en las necesidades del equipo y no en el ruido mediático. Porque el próximo gran error del Real Madrid no sería fichar a Michael Olise. El verdadero error sería ignorar las señales que llevan meses apareciendo delante de todos. Las señales que muestran dónde están las carencias. Las señales que explican por qué el equipo ha perdido parte del control que antes ejercía sobre los partidos. Las señales que indican cuál debería ser la prioridad absoluta de este proyecto. Florentino Pérez tiene por delante una decisión gigantesca. Una decisión que será analizada durante años. Y como madridista, espero que el club acierte. Porque cuando el Real Madrid acierta, no gana solamente partidos. Construye épocas. Construye dinastías. Construye historias que terminan siendo recordadas durante generaciones. Ahora quiero conocer tu opinión.
¿Invertirías 150 millones en Michael Olise o priorizarías reforzar el centro del campo antes de cualquier otro movimiento? Déjamelo en los comentarios porque este debate está más abierto que nunca. Y si quieres conocer todos los detalles de esta información y sacar tus propias conclusiones, haz clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en pantalla. Léela completa y vuelve para contarme si crees que el Real Madrid está a punto de realizar un movimiento brillante o si realmente corre el riesgo de cometer uno de los errores más costosos de los últimos años.